Revelados los siniestros secretos de la bruja maldita, 7 relatos embrujados de carreteras OCULTAS. La noche en el pequeño pueblo de Santa Lucía estaba envuelta en un manto gélido de terror. Los vecinos susurraban, compartían miradas de desconfianza y temían por sus vidas. Entre murmullos, se hablaba de la bruja maldita, una figura casi mítica que acechaba a quienes osaban cruzar su camino. Las historias sobre ella se multiplicaban, y cada rincón de la localidad parecía llevar consigo un fragmento de su historia escalofriante. Mariana, una joven madre de 28 años, sentía que el miedo se anidaba en su pecho cada vez que las luces del alba se apagaban. La lavandería donde trabajaba por las noches era su refugio, pero también su prisión. Después de largas jornadas de trabajo, al salir, el aire frío le erizaba la piel. Desconcertantes sonidos la seguían. Al cruzar la calle angosta, las sombras parecían moverse a su alrededor, susurrándole secretos que preferiría no escuchar. Una noche, percibió que un par de ojos la observaban desde la oscuridad, un perro en la acera, con un aire tan siniestro como el del pueblo. Su latido resonaba en sus oídos. Sentía que el peligro no era solo un concepto, era real y palpable. A su lado, el eco de sus pasos resonaba como un lamento silencioso. Entró a casa y vio a sus hijos dormidos, pero la tranquilidad fue efímera. Cada vez que su hermano menor salía a trabajar, su corazón se hundía un poco más. Una tarde, recibió un mensaje de su hermano que nunca llegó a hacer eco en la realidad. La desesperación le dio vueltas en el estómago. En su búsqueda, se encontró con los vecinos. Ellos hablaban a media voz, temerosos de atraer la atención de la bruja. Algunos ofrecían sacrificios, otros, intentaban recordar un antiguo ritual para apaciguar su ira. No se puede jugar con la oscuridad, murmuró una anciana con los ojos llenos de lágrimas. Mariana sintió un escalofrío, su mente estaba en un caos, pero lo peor llegó una noche cuando, al revisar sus redes sociales, encontró un mensaje de un extraño que la mencionaba por su nombre: la bruja ya te ha marcado. Un pánico absoluto la envolvió. Eran sus peores miedos materializándose en palabras. Días más tarde, mientras buscaba información sobre la bruja, leyó relatos escalofriantes de quienes habían desaparecido tras encuentros fatídicos. Cuerpos hallados en los caminos, risas de niños resonando en la oscuridad. La sombra de la bruja parecía extenderse, dejando solo confusión y desánimo. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mariana estaba atrapada entre opciones. La policía había dejado de ser la aliada y se había transformado en un temor más, con rumores de sobornos y corrupción entre sus filas. Las lágrimas llenaban su rostro mientras cada paso a casa la hacía sentir más vulnerable. En el silencio de la noche, el alma del pueblo clamaba por respuestas. La calma antes de la tormenta era un engaño absoluto, un velo que ocultaba el terror que habitaba en su interior. Enfrentándose a los ecos de la leyenda y los miedos de su comunidad, se dio cuenta de que su próxima decisión podría sellar el destino de su familia. En las profundidades de la noche, con el viento gélido soplando a su alrededor, Mariana se preguntó: ¿confiaría en la policía o se atrevería a descender en la oscuridad de la leyenda, con la esperanza de salvar a su hermano? La decisión de Mariana le pesaba en el pecho como una roca. Cerrar los ojos no borraba las visiones que la atormentaban. Imágenes de su hermano rodeado de sombras, riendo de forma macabra y desapareciendo en la bruma. En un arranque de valentía, optó por ignorar el temor que souría en su mente. La leyenda de la bruja maldita la podía llevar a él, o, al menos, a una respuesta. Con el corazón latiendo desbocado, recogió una linterna y salió al frío oscuro de la noche, temiendo que cada paso la acercara más a un destino ominoso. Se dirigió hacia el bosque, el mismo que tantos vecinos evitaban al caer la tarde. Allí, en su interior, resonaban ecos de historias antiguas sobre almas perdidas y rituales de desesperación.
Las hojas crujían bajo sus pies, como si los árboles mismos susurraran advertencias. De repente, el silencio fue roto por un susurro débil, como una melodía melancólica que la llamaba. Mariana se detuvo en seco, sintiendo el sudor frío deslizarse por su frente. ¿Alguien ahí? Su voz sonó temblorosa, entrecortada por el miedo. Las sombras se agitaron a su alrededor, y fue entonces cuando lo vio, una figura pálida, con rasgos delicados, que se desvaneció en el aire, dejando solo una risa inquietante a su paso. Era una advertencia, pensó. La bruja estaba cerca, en su mente, una inquietante revelación emergió. Había relatos sobre el altar de la bruja, un remanso de magia negra en lo profundo del bosque. Al enterarse de que algunos sacrificios eran necesarios para calmar su ira, el terror se apoderó de ella. ¿Estaría dispuesta a pagar un precio por su hermano? A cada paso que daba, las memorias de las advertencias de sus vecinos retumbaban en su mente. No se puede jugar con la oscuridad. Sin embargo, el deseo de encontrar a su hermano era más fuerte que cualquier temor. Avanzó hasta llegar a un claro, donde la luna proyectaba sombras alargadas, y lo que una vez fue un lugar de paz se había transformado en un escenario pesadillesco. Un altar antiguo se alzaba entre la maleza, adornado con objetos extraños, huesos de animales, flores marchitas y velas derritiéndose. El aire estaba impregnado de un olor nauseabundo, como si la muerte y el miedo hubieran hecho un pacto. Justo en ese momento, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Tras ella, una risa apagada resonó, cada vez más fuerte. Era un sonido tanto familiar como terrorífico. Girando rápidamente, se encontró de frente con el perro siniestro que había visto aquella noche. Ahora, sin su capa de oscuridad, sus ojos eran dos fogatas rojas, y una sombra detrás de él parecía moverse con vida propia. Mariana, paralizada por el miedo, comprendió que no estaban solos, como si la bruja la estuviera desafiando. El perro comenzó a caminar hacia el altar, su cola meneándose como si se preparara para una trampa. Una sensación palpable de maldad resonaba en el aire. La bruja estaba ahí, en cada sombra que la rodeaba, en cada eco que resonaba. ¿Qué quieres de mí? Mariana gritó, la voz clonando en la oscuridad. Esperando una respuesta, la bruma espesa comenzaba a envolverla, y la risa resonaba con una fuerza casi tangible. Se dio cuenta, con horror, que debía tomar una decisión, desembarazarse de sus miedos o enfrentarse a la verdad aterradora que acechaba en su interior. Antes de que pudiera actuar, una figura emergió de la niebla, más imponente que nunca. Has venido en busca de respuestas, pero las preguntas correctas son las que podrían costarte la vida. La voz resonaba como un eco del pasado, un recordatorio de que en la oscuridad, las verdades son peores que las leyendas. ¿Podría Mariana descubrir los secretos que guardaba la bruja? La noche apenas comenzaba, y cada paso estaba tejido con el destino de su hermano. ¿Qué siniestra revelación estaba por venir? La figura que emergía de la niebla se alzó con una presencia opresora. Era una mujer de estatura imponente, su rostro marcado por años de odio y desdén, ojos tan oscuros que parecían absorber la luz. Su risa, antes distante, ahora resonaba junto a Mariana como una tormenta inminente. ¿Por qué has venido, niña? Preguntó la bruja, su voz un susurro helado que se coló en los huesos de la joven. ¿Buscas a tu hermano o simplemente quieres jugar a descubrir secretos que es mejor no conocer? Mariana sintió una mezcla de coraje y desesperación. No estoy aquí para jugar. Mi hermano ha desaparecido, y tú sabes dónde está. Dímelo. La determinación en su voz chocó con la malignidad que emanaba de la bruja, como un fuego contra el hielo. La bruja sonrió. Lo que buscas está ligado a lo que temes. Cada sacrificio tiene un precio, y las almas no se entregan sin un costo. Quizás lo que encuentres sea más doloroso de lo que imaginas. ¿Estarás dispuesta a perderte a ti misma por él? ¿Qué quieres decir? Mariana titubeó, sintiendo que las sombras se cerraban a su alrededor, tratando de devorarla. Te lo diré con un cuento, respondió la bruja, mientras la bruma giraba a su alrededor, formando un espectáculo oscuro y enloquecedor. Hace muchos años, un joven valiente buscó salvar a su amada. Cruzó este mismo bosque y, al igual que tú, se enfrentó a mí. Pero el deseo y la ambición lo llevaron a tomar decisiones imprudentes.
La bruja levantó una mano, y imágenes comenzaron a apoderarse del claro. Mariana vio al joven, cegado por su amor, ofreciendo su propia libertad a cambio de la vida de su novia. En un abrir y cerrar de ojos, el amor se convirtió en odio y la joven fue condenada, atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos. La visión desgarradora dejó a Mariana temblando. Esa chica es ahora parte de este lugar, un recordatorio de que cada acción tiene sus consecuencias. La risa de la bruja volvió a resonar, y el eco de aquel amor fallido quedó atrapado en cada rincón de su mente. ¿Qué pasó con el joven?, preguntó Mariana, temerosa de la respuesta. Él jamás dejó el bosque. Se convirtió en lo que ves ahora. Un espectro entre sombras, condenado a buscar a su amada, sin encontrarla nunca. Las palabras de la bruja caían como talladores en su corazón. Debes elegir, Mariana. La vida de tu hermano o tu propia alma. Pero, ¿estás lista para los ecos de un sacrificio? La bruja sonrió con un aire de triunfo. La elección siempre es tuya, pero su precio será doloroso. Mariana sintió que el aire la abandonaba, atrapada entre la desesperación y el horror. Las luces rojas del perro siniestro brillaban intensamente, como si esperaran la decisión inminente. Mientras su mente luchaba con la realidad apremiante que la rodeaba, las sombras se transformaron en gritos ahogados, ecos de aquellos que habían fallado. La bruja comenzó a reír con fuerza, cada carcajada dice la historia de almas perdidas. Tu hermano es solo el comienzo de la tormenta que se avecina, agregó, mientras el bosque parecía girar a su alrededor. Mariana sabía que debía decidir, pero en lo profundo la duda carcomía su valor. ¿Estaba dispuesta a arriesgarlo todo? Con el corazón acelerado y las emociones a flor de piel, la bruja la observaba, su mirada penetrante como una trampa. Encuentra el coraje para preguntar lo que realmente no quiere saber. Se giró hacia la fogata en el altar, donde las llamas danzaban, con un llamado sensual y amargo. Mientras el sudor empapaba su frente y sus manos temblaban, se dio cuenta de que estaba a un paso de descubrir algo que podría cambiarlo todo. ¿Qué vas a hacer, Mariana?, preguntó la bruja, y su voz se volvió un susurro cargado de malicia. La decisión estaba en sus manos, y cada respiración la acercaba más a la oscuridad que había tanto temido. El eco de aquellos que habían fracasado la rodeaba, mientras la bruja la desafiaba a mirar dentro de su propia alma. ¿Qué precio estás dispuesta a pagar? Y en ese instante, la oscuridad pareció replegarse, revelando un camino hacia él. Horror que aún no había sido escrito. ¿Qué secretos encontraría Mariana en el siguiente paso? La niebla envolvió todo de nuevo, y antes de que pudiera pensar, algo oscuro y pulsante la llamaba desde el más allá. ¿Acaso estaba dispuesta a cruzar la línea? Mariana cerró los ojos, buscando claridad entre la niebla que la envolvía, mientras el eco de las risas de la bruja permanecía como un lamento en su mente. La atmósfera se sentía pesada, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso y opresor, dispuesto a asfixiar su valentía. Abrió los ojos, con sus sentidos afilados, aún temblando de miedo, y miró de nuevo al rostro de la bruja que la observaba con un deleite maligno. Si de verdad quieres a tu hermano, empezó la bruja, debes estar lista para enfrentarte a los secretos del bosque. Aquí, nada es lo que parece, y los caminos se bifurcan no solo en la tierra, sino en las almas. Las palabras retumbaron en su corazón. Mariana sabía que la verdad la esperaba detrás de cada sombra, en cada susurro que danzaba entre los árboles. Su mirada se desvió hacia la fogata ardiente, cuya luz creaba formas inquietantes en el claro. La bruja, viéndola vacilar, dio un paso hacia adelante, susurrando, cada decisión que tomes te acercará o te alejará de la salvación. ¿Cuál será tu movimiento? Mariana inspiró profundamente. La imagen de su hermano, capturado en una red de oscuridad, la llenó de determinación. Quiero saber cómo encontrar a mi hermano, dijo, su voz ahora firme. La bruja sonrió, su risa se convirtió en un murmullo serpenteante, mientras el aire a su alrededor vibraba con una energía distante. Bien. Pero recuerda, la verdad es un arma de doble filo. A veces, es preferible no saber. Al instante, el entorno cambió. Las llamas de la fogata se intensificaron y la figura de la bruja se desdibujó en la penumbra, dejando lugar a una nueva visión.
Mariana se encontró no solo en el bosque, sino en su propia memoria, en una escena de su infancia. Vio a su hermano jugando, riendo con los amigos, mientras el sol brillaba sobre ellos. Pero, de repente, la risa se apagó, y se oyó un grito desgarrador que resonó en el aire. «¡Llévatelo de aquí!», gritó un niño, mientras una sombra oscura se cernía sobre el grupo. Era un eco del pasado, de un terror que había acechado a su familia durante años. Mariana luchó por gritar, hacerse escuchar, pero su voz era un murmullo perdido. Un torrente de recuerdos se abalanzó sobre ella. «No, esto no está bien», imploró, mientras la tristeza se convertía en pánico. «No, no puedo perderlo de nuevo». La visión se desvaneció y regresó al claro del bosque, la bruja aún frente a ella, observando con una mueca de satisfacción. «El pasado siempre vuelve, Mariana. Las sombras no se deshacen sin dejar una marca. Ahora, tienes una opción que tomar, abrir la puerta hacia el sufrimiento o enfrentar la oscuridad que se cierne sobre ti». Un escalofrío recorrió la columna de Mariana. «¿Qué tienes que ver con mi familia?», preguntó, incapaz de contener la rabia y la confusión. «Siempre has estado detrás de nosotros, estás manipulando todo». La bruja ladeó la cabeza, sus ojos resplandecían como carbones encendidos. «Las decisiones de tus ancestros arrastran sombras que nunca se evaporarán. ¿Quieres intentar romper esa cadena? Tal vez el sacrificio no sea solo por tu hermano, sino también por aquellos que vinieron antes que tú». Mariana sintió que el corazón se le encogía. ¿Sacrificio? La bruja la miraba, cada palabra afilándose como una navaja. Se abrió una grieta de terror en su pecho, un abismo que parecía llamarla adentro. Al fondo del bosque, un susurro la invitaba, como si las raíces mismas del lugar se retorcieran con hambre. «El camino hacia la verdad a menudo está cubierto de mentiras. Tendrás que perderte en la oscuridad para encontrarlo. ¿Te atreverás a seguirme?». Mariana sintió un escalofrío por su espalda. La decisión que había tomado la conducía a un camino desconocido, lleno de sombras y ecos de dolor. Pero, solo había una respuesta en su corazón. «Sí. Haré lo que se necesite». Con esas palabras, la bruja extendió su mano hacia la niebla que se estaba formando. Un giro y una ruptura en el tejido de la realidad. Las sombras comenzaron a moverse, una criatura emergió de ellas, con ojos brillantes como brasas y dientes afilados como cuchillas. «Entonces prepárate, Mariana, porque ahora la oscuridad te guiará. Tu viaje apenas comienza». Mientras la criatura avanzaba, la niebla se espesoró, llenando el aire de susurros que hablaban de antiguos secretos. Y en el horizonte, un grito desgarrador resonó, conocido y extraño a la vez. ¿Sería su hermano quien llamaba? ¿O estaba atrapada en una trampa de la bruja, condenada a perderse en su propio miedo? La bruja sonrió, y sus risas se entrelazaron con los ecos del más allá. Mientras Mariana se preparaba para el paso siguiente, su destino pendía de un hilo. ¿Quién la guiaría en las profundidades del horror, y cuántas almas quedaban atrapadas junto a la suya? Mariana sintió como el pánico crecía mientras la criatura se acercaba. Sus ojos ardían como dos llamas que atravesaban la niebla helada del bosque. Era una forma indistinta, pero los destellos de su pelaje en sombras formaban un paisaje aterrador. «¿Qué eres?», apenas logró articular, su voz sonando como un susurro desafiante ante la serpenteante figura. La bruja se acercó, inflando su figura con cada exhalación. «Es el guardián del bosque, un ser que ha visto las atrocidades que se han cometido aquí. Fue creado a partir de los temores de quienes han buscado la verdad y se han encontrado con sus propias mentiras», explicó, dejando caer sus últimas palabras como un veneno en el aire. Mariana sintió cómo su determinación temblaba ante el terror que se alzaba frente a ella. La figura del guardián se detuvo, su aliento frío envolviendo el claro, haciendo que los árboles a su alrededor susurraran con una voz de condenación. Era un eco de advertencia, un lamento que le decía que retrocediera. «No tienes que hacerlo», decía la bruja, mientras sus ojos chisporroteaban de emoción. «Vete. Olvida a tu hermano». La oscuridad no perdona a aquellos que se atreven a desenterrar sus secretos, pero Mariana no podía retroceder. La imagen de su hermano le pulsaba en el interior. «No.
Lo encontraré y enfrentaré lo que sea necesario, gritó, apretando los puños y sintiendo una chispa de fuerza en su interior. La certeza de que su amor por su hermano era más fuerte que cualquier sombra que pudiera acecharla fortaleció su voz. La criatura dio un paso adelante. La niebla se disipó a su alrededor y reveló su verdadera forma, un lobo gigante, con garras afiladas y un brillo inquietante en su mirada. ¿Crees que el amor puede vencer al miedo? Su voz reverberó en el aire, grave y resonante. Cada alma atrapada aquí alguna vez tuvo ese mismo pensamiento, no hubo tiempo para dudar. Con un grito ahogado, Mariana corrió hacia el bosque, dejando a la bruja y al guardián atrás. Cada paso la llevó más profundo en la penumbra, donde los árboles parecían cerrarse a su alrededor, como si intentaran atrapar su esencia. Las luces danzantes la guiaron hacia un sendero que se extendía a través de una bruma más densa. El susurro de su propia mente se intensificó, recordándole su infancia y los ecos de pisadas que hacían crujir la hojarasca. ¿Qué ha pasado aquí?, murmuró para sí misma, mientras buscaba respuestas en cada sombra que cruzaba su camino. Tras avanzar, Mariana tropezó con un pequeño altar, decorado con objetos personales que parecían familiares. Las muñecas rotas y las fotografías desgastadas por el tiempo la llevaron de regreso a recuerdos dolorosos. No puede ser, la voz de su hermano resonó en su mente. ¡Ayúdame! Fue entonces cuando un escalofrío la recorrió, la voz en su interior se tornó real. Mariana, ven. Llanto enloquecido. Sin pensarlo, se agachó. Era un símbolo, las antiguas escrituras marcaban un trato, un sacrificio de almas para salvarse a sí mismos. No, no. Exclamó, su pecho latiendo con fuerza. Se sintió atrapada en una narrativa que nunca había entendido completamente. ¿Y si lo que aquella bruja decía era cierto? Sería su propia salvación el precio a pagar. Con cada latido, se sentía más perdida, como si el alma del bosque se envolviera a su alrededor, revelando atisbos de antiguas verdades. La sombra del guardián creció detrás de ella, ocultando recuerdos y esperanzas. Los ojos de las almas perdidas brillaban en la oscuridad, denunciando las decisiones que llevaban a los más inocentes a un destino trágico. ¿Qué sacrificarás por tu hermano, Mariana?, resonó la voz de la bruja, flotando entre los árboles como un eco burlón. La pregunta la atrapó, un espino en su corazón. La respuesta no vendría fácil. Mientras el viento ululaba alrededor, la criatura calló, observando con paciencia. Era solo una de las muchas sombras que había que enfrentar. Pero ella también estaba dispuesta a luchar. En ese instante, Mariana decidió que descubriría hasta dónde estaba dispuesta a llegar, y así, entre susurros de miedo y ecos de la traición, se preparó para desatar la verdad. Un grito desgarrador resonó en la distancia, el llamado de su hermano marcando el ritmo de sus pasos. Cuando finalmente salió de la niebla, lo que vio la dejó paralizada en su sitio. Al frente, la misma bruja aguardaba, con una sonrisa torcida. Bienvenida al corazón del bosque, Mariana, dijo mientras sus ojos centelleaban. Aquí es donde todo termina o empieza de nuevo. ¿Estás lista para tomar lo que es tuyo? La bruja alzó una mano, señalando lo que parecía ser la trampa de su destino. Mariana tragó saliva, sintiendo cómo la presión del horror la envolvía una vez más. La respuesta estaba más cerca de lo que había imaginado, el sacrificio era inminente. Pero ya no se detendría, la verdad la aguardaba con ansias. ¿Y el costo? Solo la sombra del bosque lo sabía. El aire se espesoró, cargado de una tensión que casi podía palpitar. Mariana estaba atrapada entre el eco de su propio corazón y la oscura mirada de la bruja. Las palabras de ella resonaban como campanas funerarias. Aquí es donde todo termina o empieza de nuevo. Aquella afirmación parecía tener más de un significado, y Mariana sintió que su estómago se retorcía ante la posibilidad de que lo que viniera a continuación sería irrevocable. ¿Qué es esto?, preguntó, intentando mantener su voz firme, aunque temblaba al pensar en el sacrificio al que se refería la bruja. La figura esquelética de la bruja se alzó más, como si la energía a su alrededor alimentara su poder. Tus recuerdos, tus miedos, todo lo que valoras. Aquí se desnudan las verdades y se confrontan las sombras. Mariana observó a su alrededor.
El altar que había encontrado antes se hizo más tangible, las muñecas rotas parecían mirar con ojos vacíos, y las fotografías desgastadas hablaban de vidas que habían quedado atrapadas en el ciclo del desasosiego. El bosque estaba lleno de ecos, de lamentos que susurraban desde el pasado. Entre ellos, una voz familiar se alzó más fuerte: Mariana. Leonardo. El grito brotó de su pecho, casi desgarrador. El nombre de su hermano resonó en el aire, mezclándose con el viento, haciendo que las hojas temblaran y los árboles se inclinaran. La bruja sonrió, con un aire de satisfacción. Escucharás más de él, si eliges seguir adelante. Pero ten cuidado, chica. La verdad puede ser más amarga de lo que imaginas. Con cada palabra, la niebla se espesó, envolviendo a Mariana en un laberinto de imágenes del pasado. Se vio a sí misma jugando con su hermano, riendo en un día soleado, el mar de risas y juegos. Pero luego, las caras en las fotos comenzaron a distorsionarse, sus sonrisas se tornaron en muecas de horror. La niña que había sido ya no existía, en su lugar, había una mujer atrapada en un ciclo de dolor y desesperación. Si no lo haces, él perderá todo. Tu valentía, tu amor, pueden salvarlo. ¿Pero a qué costo?, murmuró la bruja, moviendo su mano como si dibujara un destino sombrío en el aire. Mariana sintió su determinación menguar en presencia de la verdad. Cada latido de su corazón pesaba como un ancla, a la vez que la sombra del guardián del bosque se cernía sobre ella, dispuesta a devorar sus esperanzas. Entonces, un susurro atravesó la bruma. No era un grito, era un lamento. Ayúdame, hermana, era el eco familiar de Leonardo. La voz de su hermano resonaba con una urgencia que rayaba en la locura, y eso la llenó de un coraje renovado. Haré lo que deba hacerse, exclamó, mirando a la bruja a los ojos con ferocidad. No te tengo miedo. Un destello de sorpresa iluminó el rostro de la bruja, pero rápidamente fue reemplazado por una sonrisa torcida. Así que todavía hay fuego en ti. Bien. El bosque se alimenta de esa rabia. Pero recuerda, cada acción tiene una reacción. Lo que tomas, algo tendrás que dar a cambio. Mariana sintió cómo sus manos comenzaban a temblar, llenas de un temblor que era mezcla de adrenalina y terror. ¿Qué necesitas de mí?, gritó, sintiendo que el tiempo se agotaba. La risa de la bruja resonó en el aire, añadiendo una capa más de inquietud. Lo descubrirás cuando te enfrentes a tus miedos. Cuando decidas lo que realmente valoras, dijo, con esa inquietante sonrisa que no dejaba duda de que se burlaba de su sufrimiento. Los árboles comenzaron a moverse, como si estuvieran vivos, y antes de que Mariana pudiera procesarlo, el bosque la absorbió, llevándola a lo profundo, lejos de la bruja y del guardián. La oscuridad se cerró a su alrededor, y un silencio opresivo la envolvió. De repente, se encontró en un paisaje desolado. La niebla se había desvanecido, pero el paisaje era aún más aterrador. El suelo estaba plagado de figuras encadenadas, sombras temerosas que la miraban con súplica y dolor. Sus ojos reflejaban una desesperación infinita. Un grito a lo lejos rompió la penumbra, resonando como un tambor. Mariana, socórreme. La voz de Leonardo se hizo cada vez más clara. Sin embargo, dentro de ella resonaban las palabras de la bruja: por cada acción, hay una reacción. Estaba preparada para enfrentar lo que viniera. Mientras la niebla comenzaba a levantarse de nuevo, la presión se intensificaba. Una elección debía hacerse. Pero mientras se acercaba a las sombras, se preguntaba, ¿qué estará dispuesto a sacrificar por su hermano? El eco de su respuesta aún flotaba en el aire, pero el bosque estaba listo para revelar lo que empezó a ocultarse en la verdad. Una risa burlona surgió de las sombras. ¿Estaba Mariana realmente lista para enfrentarlo todo? Mariana se acercó con cautela a las figuras encadenadas. Lentamente, las sombras comenzaron a tomar forma, rostros familiares que la miraban, pero con ojos desbordantes de agonía. ¿Por qué no nos ayudas?, susurró una voz desgastada. Era la voz de su madre, entrelazada en el eco del dolor. Los recuerdos comenzaron a inundar su mente, como una oleada imparable de culpa. Mamá, gritó, pero las sombras se encogieron, como si su presencia fuera un rayo de luz en un abismo. Tienes que entender,
No puedes ayudarme así. Las palabras se desvanecieron en un lamento que se mezclaba con las soporíferas corrientes del viento. Allí, en ese panorama desolador, Mariana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Libérame, suplicó otra sombra, que poco a poco fue tomando la forma de su hermano. Sus manos estaban llenas de cadenas. La imagen de Leonardo, atrapado entre lo que había sido y lo que podría ser, la desgarraba. Mariana. Lo que hiciste, tienes que olvidar el pasado. Solo así podré ser libre. La desesperación se adueñó de ella, como si cada grito desgarrador fuese un eco de su propia elección. El sacrificio que había decidido asumir pesaba como un instante eterno. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, sus palabras apenas un susurro en el aire denso que las sombras vomitaban a su alrededor. Tu valentía por nuestra salvación. Pero no habrá marcha atrás, advirtió una voz poderosa, la de la bruja, resonando en cada rincón del bosque. La neblina pareció reagruparse, reenfocando la tensión del ambiente. Sus ojos ardían de una mezcla de deseo y advertencia. De repente, una sombra más cercana se iluminó un instante, revelando un rostro que no esperaba. Era ella misma, más joven, con una mirada de esperanza que contrastaba con la desesperación actual. Mariana. No puedes dejar que te devoren tus propios miedos. Aquí encontramos nuestra fortaleza, tu valor es la clave, suplicó la versión más pura de sí misma. Mariana sintió un profundo anhelo de irse con aquella imagen, de regresar a tiempos más simples. Pero el grito de Leonardo resonó nuevamente, desgarrando la ilusión. Hermana. No te pierdas, no dejes que el bosque te consuma. La presión se intensificó, y las sombras comenzaron a cernirse sobre ella. La bruja aparecía en cada rincón, su risa se transformaba en un grito colectivo de las almas atrapadas. Puedes elegir quedarte aquí, donde nada duele. Solo es cuestión de dejarlo ir. No podía. No la dejaría ganar. No. No voy a permitir que me controlen. Alzó la cabeza, sintiendo la energía fluir a través de ella. Me enfrentaré a mis miedos. Liberaré a mi hermano. Sus palabras resonaron como un eco en la oscuridad. De pronto, las sombras se agitaron furiosamente, buscando atraparla. El suelo comenzó a temblar y las cadenas en las manos de Leonardo titilaron, como si estuvieran buscando romperse. Mariana, puedes hacerlo. Déjalos ir y ven a mí. Las sombras se acercaban, pero Mariana sintió que algo dentro de ella ardía. Tenía que encontrar la verdad. Enfrentarse no solo a la bruja, sino también a sus propios demonios. No estoy sola. Con cada palabra, las sombras retrocedieron momentáneamente, pero sentía que el tiempo se acababa. La bruja, furiosa, alzó su mano. No lo harás. Cada verdad que descubras tendrá un precio. ¿Estaba Mariana lista para descubrir ese precio, para confrontar lo que realmente significaba sacrificarse? El bosque comenzaron a cerrarse de nuevo, y las sombras gritaron mientras empezaban a tomar la forma de la bruja. La elección estaba a la vuelta de la esquina. Con cada latido, el horror se aproximaba más. Pero, ¿qué haría Mariana? ¿Estaba dispuesta a desatar la oscuridad para salvar a su hermano, aún sabiendo que podría perderse en el proceso? Todo giraba en torno a una decisión crucial. En ese momento, las sombras comenzaron a susurrar, revelando más secretos oscuros, mientras que la risa de la bruja se alzaba al compás del terror que destrozará el ciclo de sufrimiento y que sombra revelará la verdad. Las sombras se retorcieron en un frenético vaivén, llenando el aire con susurros ininteligibles que parecían invadir el espíritu de Mariana. Cada palabra resonaba con ecos de antiguos lamentos, y el peso de sus cadenas se hacía más palpable en su pecho. Debía decidir. ¿Cuál es el precio?, preguntó con voz temblorosa, sintiendo que su valentía empezaba a desvanecerse. Un sacrificio de lo que más amas. La bruja se acercó, su forma oscura dibujando espirales en la neblina. Sus ojos brillaban con una luz roja que parecía atravesar la pantalla de resignación que Mariana había construido a lo largo de los años. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su familia era todo lo que le quedaba, y a la vez, todo lo que había perdido. No. No puedo perderlos otra vez, gritó, las lágrimas empujando su visión.
La bruja sonrió, una mueca cruel que evidenciaba satisfacción ante la angustia de la joven. Las sombras se dividieron, revelando a su madre y hermano, afligidos y encadenados, como pantallas del pasado que nunca podría borrar. Ellos me pertenecen, escuchó que decía su propia voz, pero la angustia de la bruja y los ecos del dolor la envolvían. ¿Qué harías si tu libertad dependiera de ellos? ¿Estás dispuesta a cargar con sus dolores a cambio de tu salvación? La bruja acercó su rostro, hipnotizando a Mariana con su neblinoso aliento helado. No voy a usarlos como un peón en tu juego, contestó, sintiendo que su determinación se intensificaba. Sin embargo, las sombras se volvieron impetuosas, arremolinándose como tormentas a su alrededor. La atmósfera se volvió irrespirable, densa y fría, como la promesa de una condena que acechaba en la oscuridad. «Mamá. Leonardo», gritó con desesperación, sintiendo que su corazón estallaría en 1000 pedazos. Pero las cadenas sonaban con la misma melodía de las risas de la bruja, burlándose de su impotencia. ¿Qué eres sin actos de amor? La verdad requiere sacrificio, urgió la bruja, mientras un brillo rojo comenzaba a rodear su figura. Las cadenas de sus familiares chisporroteaban, fortalecidas por el miedo que emanaba de Mariana. Ella sabía que debía encontrar la clave que liberaría a todos, pero el precio era aterrador, con cada susurro, cada grito de angustia y cada sombra desfigurada que emergía de lo desconocido, la decisión se tornaba más compleja. Sabía que debía encontrar su valentía, pero ¿a qué costo? Mientras el suelo vibraba bajo sus pies como un mar en tempestad, se sintió atrapada entre la realidad y su propia percepción. La imagen de su madre, desgarrada pero llena de amor, atravesó su mente, arrastrando consigo todos los recuerdos de felicidad y dolor. No puedo dejarte aquí. Fue suficiente. La conexión de sangre, el deseo de protección, la fuerza que la alimentaba surgió como un incendio abrasador. Mariana encontró su voz, te elijo a ti, pero no me iré sin los que amo. La bruja, sorprendida ante tal respuesta, se congeló un segundo. ¿Estás segura, niña? No te puedes llevar lo que no es tuyo. Mariana vio cómo las cadenas de su hermano comenzaron a chisporrotear y temblar, mientras su madre enarcaba una ceja, como si finalmente reconociera la lucha de su hija. ¡Corre! ¡Hazlo ahora!, gritó Leonardo, sus ojos brillando con desesperación. Los ecos del bosque comenzaron a gritar, la risa de la bruja se transformó en un grito desgarrador cuando las sombras se agitaron y las cadenas se sacudieron fuertemente. Mariana, sintiendo el sudor frío correr por su espalda, extendió su mano. Te elijo a ti. Rompe tus cadenas. Los ecos reverberaban con fuerza, pulsando en sus venas. Todo dependía de su decisión. De repente, un destello. La bruja se acercó, enfurecida, mientras un huracán de sombras la rodeaba. Esto no ha terminado. Mariana sintió que la realidad se desgarraba ante ella. La elección que había tomado podría llevarla a la salvación o a la perdición. ¿Las almas de su familia serían liberadas por el sacrificio que exigía el bosque? ¿O el precio a pagar desgarraría su espíritu por siempre, mientras las sombras se intensificaban? Una risa desgarradora resonaba en el aire, y Mariana supo que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. ¿Podría vencer a la bruja y romper el ciclo de sufrimiento? La respuesta se acercaba, en el oscuro laberinto de árboles, donde cada paso la empujaba hacia lo peor o lo mejor que podría enfrentar. Con su corazón palpitante, se dio cuenta de que el bosque, en sus múltiples secretos, se había convertido casi en un ser vivo, listo para devorar su decisión. ¿Qué sucedería si se encontrara cara a cara con su propio reflejo? El sudor frío empapaba la frente de Mariana mientras el eco de su decisión retumbaba en el aire cargado. Las sombras se arremolinaban, pulsantes, y un silencio ensordecedor empezó a tomar forma entre los gritos distantes de la bruja. Ella dio un paso adelante, sus ojos centelleando con una mezcla de determinación y terror. El bosque, con sus ramas góticas y susurros desgarradores, parecía observarla, esperando su próximo movimiento. Un estruendo sacudió el suelo. Las sombras que danzaban a su alrededor comenzaron a materializarse en formas de figuras distorsionadas, alargadas y grotescas. Era como si los lamentos de aquellos a quienes había perdido empezaran a surgir, alimentados por su dolor, transformándose en visiones aterrorizantes. No voy a dejar que tu juego me atrape.
gritó, pero su voz temblaba, retumbando en una mezcla de coraje y pánico. La bruja, con su sonrisa retorcida, se acercó lentamente, cada paso era un desafío. ¿Crees que puedes cambiar el destino que tejí? Las decisiones pesan como hierro, querida. Y lo que buscas es mi más oscura alegría. Las sombras la envolvieron como serpientes, y Mariana sintió como su energía vital se drenaba, buscando arrastrarla al abismo de desesperación donde había caído su madre. La imagen de su familia a su alrededor se tornó difusa, sus rostros llenos de sufrimiento y resignación. No puedo dejar que esto sea el fin. Mariana cerró los ojos con fuerza tratando de encontrar una luz en la oscuridad. Recordaba esos momentos de calidez, esas risas compartidas, el olor del pan horneándose en la cocina de repente, como si una chispa se encendiera dentro de ella, una idea brillante se filtró a través de las sombras. Yo soy la fuente de su amor. Si eso es lo que quieres, entonces te lo doy. Pero sueltas a los que amo. Las palabras resonaron con un eco poderoso, cortando el caos que la rodeaba. La bruja se detuvo, temblando por un instante, como si esa declaración hubiera golpeado un punto sensible en su oscuro corazón. Los ecos de las cadenas que agobiaban a su familia comenzaron a disminuir. ¿En verdad ofrecerás tú todo lo que eres? ¿Lo que significas, lo que sueñas todo a cambio de ellos? Las sombras dejaron de moverse, como esperando un desenlace que nadie podría anticipar. Mariana dudó un instante, el miedo la atravesó como un rayo, pero el amor por su madre y su hermano le otorgó un nuevo valor. Sí, por favor. No pueden seguir sufriendo, no en mi nombre. La bruja echó la cabeza hacia atrás, riendo con un sonido que helaba la sangre. Tu valentía es inocente, niña. Pero recuerda esto, a veces, para salvar a los demás, debes estar dispuesto a caer en la más profunda de las oscuridades. Una gran sombra se alzó sobre ella, y sentía el frío en su alma. Antes de que pudiera reaccionar, el suelo comenzó a temblar, y los árboles comenzaron a doblarse como si fueran a romperse. Las cadenas de su madre y su hermano resonaron con fuerza, como si se prepararan para un nuevo sacrificio. No, Mariana. La voz de su hermano resonó con desesperación. No lo hagas. Pero Mariana no podía girar su mirada. El bosque se movía, hacía su voluntad, y, de repente, una luz brillante emergió de su interior. La bruja se detuvo, sus ojos centelleando con miedo y rabia, ante la luz que se propagaba. Esto no acaba aquí, rugió. Justo entonces, el suelo crujió bajo sus pies y una nueva figura surgió de la neblina, pareciendo tan real como los recuerdos de Mariana. Era una versión distorsionada de ella misma, pero con ojos vacíos, llena de oscuridad. La bruja sonrió complacida, como si estuviera esperando este momento. Bienvenida, hermana de las sombras. Mariana presintió que el verdadero juego estaba por comenzar. Las sombras amenazantes se retorcían a su alrededor mientras su otra yo se acercaba, y una pregunta ardía en su mente: ¿seré capaz de enfrentarme a mí misma para salvar lo que tanto amo? Con el corazón latiendo ferozmente, comprendió que la batalla no solo era contra la bruja, sino también contra lo desconocido en su propia alma. Una corriente de terror la empujaba hacia adelante, mientras la risa burlona de la bruja la rodeaba, como un rugido de tempestad. Esto solo es el principio, Mariana. ¿Estás lista para los secretos que se esconden en lo más profundo de tu ser? Dando un paso hacia la oscuridad, se sintió atrapada entre su propia luz y sombra, y no había vuelta atrás. La verdadera confrontación apenas comenzaba. Mariana sintió como la atmósfera pesada se volvía casi insoportable, como si el mismo bosque luchara por contener los secretos que se desbordaban a su alrededor. El eco de su propio corazón resonaba en sus oídos, cada latido una súplica por liberarse del ciclo de sufrimiento que había invadido su vida. ¿Por qué? Gritó a la bruja con el aliento entrecortado, aún sintiendo el terror que giraba a su alrededor. ¿Qué estás tratando de hacerme? Estoy aquí para revelarte la verdad, querida, respondió la bruja, su voz ahora un susurro suave que se deslizó por la bruma. La verdad sobre quién eres y el precio que has estado dispuesta a pagar por el amor. Lo que se esconde dentro de ti es un poder aún mayor del que imaginas. La visión de la sombra distorsionada de ella misma se hizo más palpable. A medida que se acercaba,
las cadenas que mantenían cautivas a su madre y su hermano comenzaron a vibrar, resonando como una advertencia. Tienes que dejarlo ir. No puedes salvarlos asumiendo sus cargas. ¿Y si no puedo dejar de amar? Replicó Mariana, sintiendo que sus palabras eran un desafiante grito en la oscuridad. ¿A qué costo está mi amor si no puedo protegerlos? La bruja sonrió al comprobar la confusión en el rostro de Mariana. El amor puede ser un ancla o un vuelo libre, pero tú dictarás cómo utilizarlo. Pero, ¿de verdad, estás dispuesta a perderte en la oscuridad? Mientras el aire se espesaba, la sombra de su otra yo relinchó en un grito desgarrador: atrévete a mirar dentro de ti misma. Las palabras resonaron con la verdad y el desafío, como un golpe que hizo vibrar cada fibra de su ser. Mariana sintió como el mundo a su alrededor se sacudía. La imagen de su hermano y su madre se volvió más clara, y el amor que le habían otorgado chisporroteaba intensamente dentro de ella. Con un grito en su pecho, se lanzó hacia su propia sombra, sintiendo que cada paso contaba, no solo por ellos, sino por la historia interminable de sufrimiento que había estado atrapada en un ciclo. Voy a enfrentarte, declaró, el fuego de su determinación empoderándola. La sombra sonrió, cada rasgo distorsionado emitía su propio dolor, pero también revelaba un susurro de esperanza. Una diáfana luz surgió de dentro de ella, desbordando como lava tras una erupción. Voy a salvar a aquellos a quienes amo y no me someteré a tus trucos. Las sombras comenzaron a temblar cuando Mariana se enfrentó a su otra yo. Por un instante, la bruja y el bosque se desdibujaron, solo quedaba la verdad. Si me elijo a mí misma, mis miedos no me controlarán más, pensó, iluminando la oscuridad. ¿Estás lista para la verdad?, preguntó la bruja. Cada verdad oculta tiene un precio. ¿Estás dispuesta a que tus recuerdos se conviertan en tus cadenas? Mis recuerdos me han hecho fuerte. No los usarás en mi contra, dijo Mariana, sintiendo una oleada de calor recorrer su cuerpo. Solo me servirán para liberarlo todo. La figura de la bruja se difuminó en la neblina. De repente, Mariana encontró nuevamente el altar donde todo comenzó. Las cadenas y la oscuridad parecían vulnerables bajo su mirada decidida. Se estaba enfrentando a una revelación que rompería el ciclo de horror que había asediado a su familia. Las risas de los muertos resonaron en el aire mientras, con valentía, levantaba su mano hacia la bruja: te elijo en lugar del temor y la desesperación. No voy a perder a mi familia nuevamente. Con su declaración, las cadenas que mantenían cautivas a su madre y su hermano chisporrotearon, vibrando como una sinfonía de liberación. La sombra de su otra yo retrocedió mientras un torrente de luz comenzaba a brillar en el centro del oscuro claro. El bosque pareció responder, los árboles se inclinaron y el viento susurró a su favor. La bruja se tornó enfurecida: esto no puede suceder. No puedes elegir esto. Sí puedo, gritó Mariana, sintiendo como cada pedazo de la oscuridad se iba disipando. Las figuras de su madre y su hermano emergieron junto a ella. Cada rayo de luz que irradiaba su cuerpo era un recordatorio de su amor, un amor tan fuerte que podía desbaratar la maldad que habían soportado por tanto tiempo. Te elijo a ustedes por encima de todo, exclamó y, de repente, en un destello, el visper del dolor se hizo uno con el amor que emanaba de sus palabras. Con un último grito, los ecos del bosque se unieron, las sombras lloraron y, finalmente, la bruja fue consumida por la luz resplandeciente que Mariana había desatado. Con el eco del sacrificio y la valentía, la maldad se tornó cenizas. En el silencio que siguió, el aire parecía renovado. Su familia estaba libre, las cadenas que los mantenían cautivos se desvanecieron en el viento. Mariana corrió hacia ellos, abrazándolos con fuerza, llenando cada rincón de su corazón con el amor que nunca debió dejar de fluir. Aunque la bruja había intentado sembrar el terror, había aprendido que el amor era más fuerte que cualquier oscuridad. Estamos juntos, siempre, susurró Mariana, cerrando los ojos y sintiendo su cálida presencia. Así, el bosque comenzó a transformarse, los ecos del dolor desaparecieron. Y lo que había sido un lugar de tormento ahora vibraba con la luz de la esperanza. Fin. Necesitas suscribirte ahora mismo. Este es el momento de mostrar tu apoyo al canal. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este emocionante final.
Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Cada acción cuenta y ayuda a que sigamos trayendo historias increíbles.